Aquí comienza Celeste y Blanco. Hoy venimos a hablar, como no, de la consecución del Mundial conseguido por Lionel Messi y el resto del grupo de Argentina. Alberto, por favor, despierta. ¿Qué? Alberto. ¿Qué? Despierta, Alberto. ¿Cómo? Despierta, Alberto. No, otra vez no. Otra vez aquí no. Esto es Amarillo y Azul No. y hemos vuelto para hablar de la vuelta de Raúl Parra al Cádiz. No estoy para nada de acuerdo con esto, Miguel Ángel, porque la fecha en la que estamos en Navidad, se supone una fecha feliz, para estar tranquilo, contento, disfrutar de la gente, de la familia, un ambiente hogareño, un ambiente alegre. Y estamos aquí para hablar de la vuelta de Raúl Parra, con todo los respetos, porque Raúl no tiene culpa de nada. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Miguel Ángel? ¿Qué mercado de fichajes es este que todavía no empezó? Me estoy roñando la cara, Miguel Ángel. ¿Qué es esto? Yo estaba muy feliz con las vacaciones del Mundial. Con lo bien que estabas tú. Con lo bien que estabas tú con el Mundial y ahora la vuelta a la cruda realidad. ¿Qué es esto? No, es lo que hay, Alberto, es lo que hay. Hay una cosa que no es entendible, que haya Mundial en Navidad o antes de Navidad y en invierno y que haya que pararlo todo. Yo comprendo que tú has hecho un esfuerzo muy grande para acostumbrarte a este nuevo fútbol, pero macho, hay que afrontar ya la realidad, deja ya la camiseta de Argentina, has celebrado suficiente, que parece que yo que sé, que has nacido ahora en el centro de Buenos Aires. Rosario, ojalá. Madre mía. No, pero ahora es que no es lo mismo. Es que esto no. Sí, no, es mejor. ¿Cómo va a ser mejor si lo que se está hablando es de la vuelta de Raúl Parra y de un tío que rechazamos el año pasado? No. Vamos a ver, ¿con cuántos argentinos te encuentras tú al cabo del día? A no ser que te pases por la laguna y te encuentres con Hugo Vaca. Eso es verdad, ¿eh? Claro, porque cada somos más. Tenemos más cosas que compartir entre nosotros. Eso es verdad. Claro. Además que con otros cadistas yo me puedo desahogar. Con un tío, por ejemplo, de Newell's Old Boys, no me va a entender. Tú a mí me hablabas en tira, digo, ¿qué estás diciendo? Claro. O sea, háblame del Cádiz y empezamos a mantener una conversación curiosa. Bueno. Como por ejemplo lo que acaba de ocurrir este lunes con la oficialidad de la vuelta de Raúl Parra, que se convierte en el primer refuerzo del mercado invernal del Cádiz. Está muy bien la manera en lo que lo has dicho, porque sí es verdad que uno parecía leyendo, ¿no?, que el Cádiz hubiera realizado algún tipo de fichaje con Raúl Parra, pero no, es que Raúl Parra tiene un contrato con el Cádiz. Error. Claro, del momento que uno lee, ¿no? Además en más de un sitio, pues si fuera uno en particular, pues, pero en más de un sitio el fichaje de Raúl Parra, hombre, no, fichaje no. Se ha roto una cesión que ha hecho el propio Cádiz, quiero decir, el contrato de Raúl Parra con quien lo tienes con el Cádiz. Es gracioso, bueno, ¿no? Porque cuando muchas veces uno habla, un jugador que viene cedido al Cádiz, ¿no? Y habla un nuevo fichaje, ¿no? Y te sale alguno diciendo, no, es una cesión. Cádiz no ha fichado a ningún jugador. Pues fíjate, al regreso de una cesión también se le llama fichaje. Bueno, pues que... Las cosas que pasan, ¿no? Las cosas de la vida. Lo cierto es eso, ¿no? Que hoy se ha hecho oficial ya en el cese de la cesión, valga la redundancia, con el Mirandés y viene a ocupar la ficha. En principio creo que ocupará la ficha de Zaldúa, la misma con del primer plantel, Raúl Parra, que como decimos fue cedido este verano al conjunto burgalés. Correcto, nos recordemos que todo esto, por si hay alguno, ¿no?, que todavía esté tan perdido como yo con el tema del Mundial, que bueno, la vuelta de Raúl Parra viene propiciada por, desgraciadamente, la lesión de Joseba Zaldúa. Joseba Zaldúa contra el partido contra el Real Betis el 19 de octubre, pues sufre una lesión que parece ser que va a provocar pues que ya desgraciadamente se pierda todo lo que queda de temporada, y de ahí la necesidad de buscar a alguien que luche con Izak Arcelén por la titularidad en ese puesto de lateral derecho, ¿no? En principio habían sonado algún que otro nombre, nada muy fuerte, una cesión del Sevilla, alguna cosilla, pero nada pero importante. Precisamente fue del puesto que más nombres han sonado. Sí, no, o sea, sí. Porque en principio partía parte con la premisa de que será lateral derecho, centro del campo, medio centro y un delantero, los movimientos que va a hacer, y precisamente el de lateral derecho es el que más nombres han salido a lo largo de las últimas semanas. Sí, pero que no había sonado nada
con regularidad o algún nombre que dijéramos, mira, va ganando peso este nombre y tal, ¿no? Eso es a lo que me refería. Sin embargo, bueno, pues finalmente la opción más económica, eso sin duda, era la vuelta de Raúl Parra y así se ha producido. Vamos a ver ahora si te parece un poco los datos de Raúl Parra. Repito, no es un fichaje, pero bueno, por si alguien nos recuerda o no sabe cuáles son los datos de Raúl Parra, se lo vamos a recordar y ya hablamos un poco de su paso por el Mirandés. Bueno, pues estamos viendo ahí fecha de nacimiento de Raúl Parra, el 26 de noviembre de 1999, lugar de nacimiento Zaragoza, España, 23 añitos que tiene el colega, 1,87 metros, una altura muy importante, sobre todo para ser lateral, puede probar, quién sabe si en un futuro en su carrera podrá probar en otras posiciones también de la zaga, pie derecho, contrato con el Cádiz hasta 2024 y actualmente un valor de mercado de 300.000 euros, ¿no? Su paso por el Mirandés, que es un poco lo que nos ocupa ahora, ¿no? Ver cómo le ha ido en esta primera vuelta con el Mirandés, donde ha disputado hasta un total de 20 partidos, ¿eh? Yo creo que el tema de Raúl ha sido un poco también esa lesión que tuvo, ese edema óseo que le apartó de la titularidad justo en un momento en el que Joseba Echeverría había cambiado el sistema, había pasado a defensa de 5, había empezado jugando en esa defensa de 5 Raúl Parra como lateral, pero es cierto que tras la lesión ha perdido el puesto en detrimento de otro compañero y desde entonces, pues bueno, al Mirandés en ese cambio de defensa de 5, ese cambio de formación le ha venido muy bien, porque creo que si no me equivoco, Miguel Ángel, tú seguro que me lo puedes confirmar, creo que solamente ha perdido un partido desde entonces. Y ha remontado bastante el vuelo porque el principio de la temporada, tanto de Raúl como del Mirandés, fue un poco desastre, olía un poquito mal. También un equipo muy joven, igual que viene acostumbrando últimamente al Mirandés. Pero 1.223 minutos ha sumado y 2 tarjetitas amarillas en 20 partidos. Bastantes minutos, ¿no? Para un jugador cedido del Cádiz. Sí, yo creo que evidentemente pues, el tiempo que ha estado ha hecho un buen servicio al Mirandés, como tú has dicho, con el inicio de la temporada, ocupando ese lateral derecho, que después perdió la titularidad, incluso ha alternado también con partido jugando de interior derecho, lo que también, bueno, pues dice a favor de él, que es un futbolista que tiene la capacidad de adaptarse también a otras posiciones. Y bueno, pues recordemos que es un futbolista que la pasada temporada pues jugó prácticamente solo 2 partidos con el primer plantel, estaban en el filial, por entonces llamado todavía Cádiz B, y evidentemente pues se buscaba que con su edad pues tuviera minutos en el fútbol profesional. Y el Mirandés yo creo que era pues, una buena plaza. Yo creo que todo el mundo coincidimos cuando se supo el equipo al que iba cedido que era un buen equipo para foguearse en el fútbol profesional, en este caso en la segunda división. Y ahora pues le llega evidentemente la oportunidad de la repesca, que el Cádiz, tanto yo creo que habrá sido una mezcla, ¿no? de cosas las que ha llegado para tomar esta decisión, ¿no? Tanto en el aspecto económico como en el aspecto deportivo, evidentemente, pues será aunando todas las cosas, pues la opción que más le ha convencido al club. Y ahora, bueno, pues como siempre se suele decir en esos casos, vuelve a la que es su casa y a desearle suerte, porque desde luego hay algo que es innegable, ¿no? Su juventud y su hambre de fútbol es algo que yo creo que es lo que va a cimentar, ¿no? Yo creo su regreso. Sí, totalmente, ¿no? Estamos hablando de un futbolista de 23 años que tiene contrato hasta 2024 y que yo creo que se encuentra ante, bueno, una oportunidad única. Al final, aunque sí es verdad que empezó la pretemporada con bastantes minutos, Sergio lo estuvo probando incluso intercambiándose la posición de interior, más que de extremo, de interior ahí con Iza. Estuvieron probando los dos, Iza y Raúl, en la misma banda y tal. Pero claro, la realidad es que ahora mismo el futbolista se encontraba en segunda división y si hablamos del momento exacto, en el banquillo. No entraba dentro del 11 de Echeverría. Entonces, claro, es una oportunidad única. Vuelves a un equipo en primera división y sabiendo que todo empieza de cero.
Evidentemente, hemos hablado hasta ahora, ¿no?, de lo que el futbolista evidentemente ha progresado, que ha sido importante, hay que decirlo, en su equipo, porque los números lo dicen así. Un futbolista que desde su llegada pues han confiado en él, algo que no suele ocurrir últimamente mucho en las cesiones del Cádiz, que lo hemos dicho en las últimas temporadas, que jugadores cedidos prácticamente no jugaban en los equipos a los que iban. No es el caso de Raúl Parra, afortunadamente, pero también tenemos que analizar el movimiento en clave de lo que significa el aspecto deportivo, lo que haya podido pensar el club. Y hay algo que es evidente, ¿no? Cuando se firma a José Bazaldúa en verano, pues se hace sustituyendo a un hombre como Carlos Acapo, con una trayectoria, yo creo que en el fútbol profesional, bastante dilatada, pero claro, estábamos ante el Donostiarras, que con 5 temporadas en primera división, casi 200 partidos en la máxima categoría, pues estábamos hablando de un futbolista que evidentemente en veteranía y en conocer la categoría, pues daba un salto, ¿no?, al equipo y en la competencia que le tenía que dotar a la demarcación junto con Iza, pues evidentemente el Cádiz salía ganando, era un buen movimiento y es más, yo creo que coincidíamos en que incluso parecía el mejor movimiento del verano. No, un futbolista, una apuesta de crecimiento clara. Entonces, pues evidentemente ha llegado la mala fortuna de la lesión y ahora pues el Cádiz está obligado a hacer un movimiento y ahí es lo que choca, ¿no?, que pasas de un jugador con muchísima experiencia, dotando de muchísima competencia al lateral derecho, a uno que no tiene, porque yo creo que 2 partidos en primera división no se le puede decir que tenga experiencia en primera división. 2 partidos en segunda división y evidentemente si lo tomamos por ese baremo, la situación ha empeorado. Eso es evidente. Otra Correcto. cosa es, como yo comentaba hoy en Twitter, ¿no? Otra cosa es el rendimiento que dé Raúl, que evidentemente yo creo que va a dar al máximo y ojalá estemos hablando de un futbolista que dé la talla. Pero en principio la realidad es esa. Si se utilizamos un baremo para decir que el fichaje de Zaldúa mejoraba el lateral derecho, el de Raúl Parra no lo mejora. Correcto. Eso es evidente. Y sobre todo teniendo en cuenta la situación del Cádiz, porque volvemos a lo de siempre, desgraciadamente a lo de siempre. Igual que la temporada pasada, cuando llega al mercado de invierno, ocurre en esta. El Cádiz se encuentra en una situación problemática. El Cádiz necesita refuerzos que le den más empaque, que incluso si cuando vengan malas, o más malas aún, pues tengan personalidad, futbolistas que estén acostumbrados a este tipo de batallas, que, ¿me entiendes? Entonces, claro, eso podría ser Joseba Zaldúa, pero no sé si lo va a hacer Raúl Parra. Creo que ese perfil pues no lo cumple Raúl Parra. Raúl Parra seguro que le pone más ganas que nadie, seguro que le pone un interés enorme y que en el tiempo que esté estos 6 meses con el equipo en primera división, pues va a aumentar y va a mejorar muchísimo, porque la competencia que tiene en segunda no es lógicamente lo mismo que en primera. Pero claro, es que el Cádiz está ahora mismo en un puesto complicado. Sí, a ver, y evidentemente teniendo en cuenta el historial de Iza Carcelén, o sea, en el aspecto físico, claro, que estamos hablando de un futbolista que durante la temporada pues no está exento de tener que parar por problemas físicos y bueno, y lo cierto es que yo creo que nadie puede dudar que es una apuesta arriesgada por parte del Cádiz en esa demarcación y que con la llegada de Raúl Parra se ha buscado algo diametralmente opuesto a lo que se había buscado en verano. O sea, que era dotar al lateral de más veteranía, de más empaque en la categoría y más competencia a Iza Carcelén. Eso evidentemente no ocurre con el fichaje, con la llegada de Raúl Parra. Y como digo, otra cosa es el rendimiento. Ya eso, no, yo no soy por supuesto, futurólogo, ni sé cómo va a rendir, ni nada de eso. Y ojalá lo haga muy bien y estoy convencido que está capacitado para hacerlo bien. Es que eso es una cosa que hay que saber diferenciar. Es decir, una cosa es, por supuesto, el rendimiento que pueda dar un futbolista, que todo el mundo le interesa que el futbolista dé el mayor rendimiento posible y nos vamos a alegrar cuando lo dé, porque he visto la camiseta del Cádiz. Y otra cosa son las decisiones que se toman a la hora de confeccionar una plantilla, que es lo que puede chocar. Y es lo que choca, lógicamente. Porque es lo que tú dices, son perfiles completamente diferentes. Eso como si de repente ahora se va Tomás Alarcón y a quien suben al primer equipo, o se va Tomás Alarcón y se va Antonio Blanco, ¿no? 2 futbolistas
en el medio campo y el que me traes en el primer equipo, pues dices, no, pues subir a Bastida. Pues te diré, hostia, pues Bastida guay, pero a lo mejor no es lo que necesita en este momento el medio campo del Cádiz. ¿Me explico? Pues yo creo que eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Nadie duda de Raúl Parra, nadie duda de la implicación, de que obviamente si está jugando 20 partidos en fútbol profesional en una división tan competitiva como la segunda, como el Mirandés, que también es un equipo que no lo ha pasado bien esta primera vuelta, pues lógicamente es un futbolista interesante. Pero si es lo que necesita ahora mismo el Cádiz, es donde residen las dudas. Y de ahí, que es el otro tema que yo quería hablar contigo, es cómo se plantea este mercado de fichajes. El mercado de fichajes, que todavía no ha abierto siquiera, ¿eh? Tienen que pasar muchas cosas, estoy seguro. Pero, lógicamente, uno escucha primero al presidente decir, porque ya todos a estas alturas conocemos precisamente al presidente del Cádiz, como para saber que cuando dice algo como tenemos un gran equipo, hay que confiar en el equipo, pido que la gente confíe en la plantilla, ya me está diciendo muchas cosas. Yo creo que no hace falta ni nombrar lo que creo que todos estamos pensando. Y por otro lado, que lógicamente que los nombres que suenan, tanto el de Raúl Parra como el de Jouba Diarra, pues ilusionantes, lo que son ilusionantes, o que vengan a subir el nivel, que entiendo que es lo que necesita el equipo, pues no creo que lo sean, ¿no? A ver, yo en primer lugar no voy a defender al presidente, pero a ver, no, yo creo que no deja de ser lógico, ¿no? Que se pida apoyo para los jugadores, porque pero no, eso totalmente. A ver, claro, porque puede que algunos de los que la gente quiere que se vayan, no se vaya, y entonces pues ya hay que apoyarlo. El que se quede cuando acabe el mercado el 31 de diciembre, y al que esté, mientras que se vaya o se pueda ir, hay que apoyarlo. Entonces, bueno, yo creo que es lógico y es necesario, ¿no? Que el propio presidente arrope a los futbolistas que ahora mismo están en el plantel. Pero sí es verdad que hay que compararlo, ¿no? Hay que comparar este mercado de invierno con el mercado de invierno de la temporada pasada. Dos situaciones en las que el equipo está en un momento complicado de la temporada y te das cuenta que el mercado de invierno es el que te puede salvar de la situación. La pasada temporada, la apuesta por el mercado de invierno fue muy positiva, fue acertada y además se comprobó porque los jugadores prácticamente todos vinieron a ser titulares o a hacer un buen momento en buena parte de lo que quedaba de temporada titulares, fueron protagonistas directos de la salvación del equipo y ahora pues evidentemente tú sabes que lo que tienes que buscar es algo parecido. Tú con lo que tienes te da lo que te da y necesitas algo más que venga a ser protagonista para lograr la permanencia. Y ahí es donde choca ahora mismo lo que estamos escuchando, las sensaciones que tenemos, que como tú has dicho, vamos a esperar evidentemente a que pase el mercado y veremos si esas sensaciones se acaban cumpliendo o no, pero las sensaciones que ahora mismo hay es que la apuesta por el mercado de invierno no va a ser tan importante como la pasada campaña. Y entonces ahí es donde puede estar el lógico miedo, que yo creo que se puede sentir, porque si al equipo le faltan muchas cosas, y esas muchas cosas no van a venir en forma de jugadores importantes o de jugadores que vengan a ser importantes y protagonistas desde el primer momento, pues es lógico que haya esa preocupación. Claro, que lo que te quería decir es que cuando yo hablo de las palabras de Vizcaíno, no me refiero a que no apoye a los futbolistas, por supuesto. Claro que sí, a todos y cada uno de los integrantes de la plantilla. Lo que me refiero que son palabras que dejan también entrever lo que va a pasar en este mercado de invierno. Eso es a lo que me refiero. No, que no apoye a los futbolistas, por favor, claro que sí. Tanto él como el resto. Es decir, yo no soporto poner verde a un futbolista del Cádiz me parece un error terrible. Sobre todo por parte de la afición. Lo otro, el otro nombre del que me parece que esta semana tendremos que hacer otro vídeo, pues es que es que tanto Jouba Diarra como Raúl Parra no vienen a mejorar lo que hay. Y el Cádiz, desgraciadamente, pues entre otras cosas, por la planificación que ha hecho este verano, pues parece que necesita una mejora importante. Y ya te queda la duda, dices, bueno, por lo que se está leyendo, que repito, veremos qué ocurre, pero por lo que se está leyendo, poco más va a venir. Si tanto estos dos futbolistas, y probablemente hoy he leído ya que a lo mejor, que quizás, ya han puesto por ahí un delantero, como diciendo, bueno, lo que se rumorea es que tampoco tiene por qué venir el delantero. Y en caso de que venga ya, dice, bueno, si estos dos son el perfil que está buscando el equipo, ¿es porque todo el resto se va a poner en el delantero o no? Porque claro, recordemos que el Cádiz es uno de los equipos que menos dispara a puerta, que menos goles lleva a favor. Entonces, claro, es que
Todo el mundo, en el momento que se lesiona a Zaldúa, pues evidentemente es obligatorio fichar un lateral o que venga un lateral derecho. Tienes que traer un futbolista para ocupar su puesto. Ahí está el caso o la solución de Raúl Parra. Pero es que ahora, aparte de eso, las miradas están puestas, y lo hemos dicho durante los últimos podcasts, en los minutos. Los minutos de Alarcón, los minutos de Blanco, los minutos de Aguermavil, los minutos de Álvaro Jiménez. Son dos jugadores que no se puede esconder que no cuentan para Sergio González. No es que tengan menos importancia, no, es que no cuentan. No existen para Sergio González. Recordemos que Álvaro Jiménez fue suplente incluso en Copa. Claro, no, estamos hablando de dos jugadores, ya hay algunos incluso que ni siquiera han ido al último amistoso de este parón. O sea, 4 jugadores. O sea, aparte de Zaldúa, 4 jugadores de la primera plantilla. Aunque Antonio Blanco tenga dorsal del filial. Es un jugador de la primera plantilla. 4 jugadores que no cuentan. Que estamos hablando que vamos a fichar 2 o incluso puede que 1 más. Correcto. Que no tiene sentido. Además, cuando estamos hablando de puestos, como en el caso del extremo o es el caso del delantero, que son puestos en los que el equipo se le nota déficit. Se le nota que hay que aportar cosas porque la salvación se consigue con goles, se consigue con victorias. Y ahora mismo es lo que le está faltando al equipo. Así que es lo que chirría, ¿no? De todo esto. Y así me dice, hombre, mira, vamos a arriesgar con el tema de Raúl Parra para no tener que gastar dinero y ese dinero lo vamos a destinar a la apuesta en otro puesto. Bueno, pues veremos, ¿no? Pero lo que decimos, ahora mismo solamente tenemos las sensaciones. Las sensaciones no son para estar tranquilos. Ahora, a lo mejor las sensaciones, pues dentro de 15 días cambian todo y empiezan a aparecer nombres y empiezan a aparecer apuestas importantes, ¿no? Entonces, pues diremos, bueno, vale, eso era lo más lógico. Claro. Pero ahora mismo, de luego, la sensación no es la más tranquilizadora. Claro. Yo en el tema de Raúl Parra, a mí puede ser una de las decisiones que menos me haya disgustado. Pero no me ha disgustado porque entiendo que tienes a Joseba Zaldúa firmado hasta 2025, que Iza termina contrato este verano y que tampoco quieres hacer una inversión en una posición que más o menos tienes cubierta. Entonces, bueno, buscas una manera y dices, bueno, una cesión. Yo hubiera pensado, bueno, una alternativa a lo de Raúl Parra podría haber sido una cesión de alguien de más experiencia, de un futbolista que ahora mismo no tenga hueco en su equipo, típico perfil de futbolista, como lo que ha sonado, ni sonado, ¿no? Del lateral turco, ¿no? Para el lateral izquierdo, un futbolista con mucha experiencia, 34 años, tal. Eso. Pero bueno, se apuesta por un futbolista joven que obviamente pues no económicamente no te hace daño. Bueno, una apuesta arriesgada. Pero claro, es que hay otras posiciones que si por ahí no estás invirtiendo, vas a tener que invertir sí o sí, porque si no sí que te vas de cabeza a segunda, porque el Cádiz sin tirar a puerta y sin meter goles difícilmente se va a salvar la categoría, ¿no? Y después está lo que tú dices, que yo ni siquiera lo estaba pensando, tema por ejemplo a Aguermavil, apuesta claramente a día de hoy, por lo menos a día de hoy, 26 de diciembre, fallida. Si se marcha Aguermavil, el único extremo izquierdo del equipo es Brian Ocampo. Claro, si se marcha Lucas Pérez, parece que ya finalmente el Deportivo no, qué sorpresa, estando en concurso de acreedores, pues no tiene economía como para afrontar sus fichajes. Luego parece un tema zanjado. Supongamos que se marcha Álvaro Jiménez. Bueno, pues no pasa nada. Si viene otro delantero tendrá que venir uno, pero la posición medianamente está cubierta. Pero el tema de Brian Ocampo no. El mediocentro pasa igual. Si se marcha Tomás Alarcón y Antonio Blanco, que ya nos parecía, seguro que lo recuerdas a principio de temporada, que era una posición ya cubierta, que sobraban, había demasiado overbooking de jugadores para esa posición y se ha demostrado. Pero es que el extremo izquierdo no. O sea, tú no puedes quedarte solamente con un jugador como Brian Ocampo, porque además uno puede pensar, bueno, pero puede poner ahí a Rubén Sobrino. Es que Rubén Sobrino a día de hoy a mí me parece una pieza fundamental en la delantera del Cádiz. Claro, que está tapando todos los boquetes. Claro. ¿Cómo lo vas a poner? Lo vas a caer una banda al tipo que presiona, al tipo que lucha todas, que se desmarca. Sería un absurdo. Sobrino ahora mismo es como tener un rollo de cinta americana. Correcto, sí, total. Es la mejor definición. Sí. Te sirve para todo. O sea, todos los agujeros te los va tapando de medio campo hacia adelante. Y bueno, y lo que da la sensación es esa, ¿no? Que hay muchos movimientos fallidos de temporadas anteriores
que a estas alturas todavía no se han sabido corregir. El caso de Álvaro Jiménez es un movimiento fallido. El caso de Tomás Alarcón es un movimiento fallido. El caso de Blanco es un movimiento fallido, no tan grave porque es una cesión, ¿no? Y no te ocupaba fichas del primer equipo. Pero es que lo de Blanco lo veníamos diciendo desde el principio de temporada, que es que daba la sensación que no encajaba. No era el perfil que necesitaba el entrenador y se ha visto demostrado. Y hay otro que más o menos Sergio lo está intentando encauzar, pero daba la sensación que hasta hace 2 o 3 meses era otro caso fallido, que era el caso de Santiago Arzamendia. Y más o menos parece que empieza a contar algo y el propio jugador pues parece que tiene un poquito más de confianza y puede servir, puede ser útil para el equipo. Pero que entonces eso, estamos arrastrando las sensaciones de muchas decisiones equivocadas que no son capaces de ser solucionadas y esperábamos que muchas de ellas pues lo fueran a hacer en este mercado de invierno, pero como decimos, no hay visos de que eso vaya a ocurrir. Estamos dando mucho las chapas, pues el vídeo es sobre Raúl Parra, pero estamos dando mucho las chapas a Miquel, porque también es verdad que llevamos mucho tiempo, lo llevamos dentro, ¿verdad? Mucho tiempo sin grabar, mucho tiempo hay que soltarlo. Son muchas conversaciones en WhatsApp. Claro, porque no se han vertido por aquí, se han quedado en WhatsApp, que no es lo mismo. Claro. Que hombre, que un mercado de fichajes de por sí siempre es difícil para cualquiera. Por cierto, recomiendo un vídeo, lo voy a poner aquí, un vídeo de la media inglesa que la acaban de hacer. No voy de intensito desde el fútbol. La media inglesa es muy panenquita. Pero es una entrevista que le hacen a Víctor Horta, el director deportivo de Leeds United. Os la recomiendo, la voy a dejar aquí, arriba en la típica tarjetita. Y os la recomiendo porque es una auténtica maravilla. Merece la pena escucharlo porque escucha sin tapujos a un director deportivo. No tiene tapujos, da nombre, explica cómo trabajan y da gusto escucharlo. Y yo la estaba escuchando y digo, hostia, no sé por qué, me encantaría hacerle 2 preguntas a la dirección deportiva del Cádiz, pero no sé por qué no va a coincidir en nada en lo que está diciendo este señor. Estoy casi seguro. Encontrar quién es la dirección deportiva. Es que ahí es donde iba, ¿no? Que es que encima dices tú, coño, en medio de un mercado de fichajes resulta que ahora el director, el que se supone que era el director deportivo del Cádiz, ya va a pasar a otro puesto. El año pasado había 2 directores deportivos supuestamente, uno de ellos también lo quitaron de en medio, se quedó el otro, ese otro ahora también se va. Entonces, claro, si tú no tienes un organigrama de trabajo fijo, ¿qué esperas tú? ¿Cómo te van a salir las cosas? Te salen regular tirando mal. Y estoy siendo generoso. Pero en fin. Yo ahora mismo tengo la duda de cuando se presenten los jugadores, por el típico acto de presentación a la prensa, ¿quién va a acompañar a los jugadores? Yo ahora mismo no tengo claro quién va a acompañar a los futbolistas. Muiño mismo, de la cantera, Muiño. O sea, la verdad que bueno, pues es algo que yo creo que bueno, no hay ahora mismo no hay una figura a la que pero es que iba a decir apuntar, pero es que no es cuestión de apuntar, sino de hacer responsable, de dirigirse. Pero es que es muy grave, ¿eh? Claro. Es muy grave. Lo que pasa es que pues somos así y bueno, pues tampoco los medios de comunicación hacen sangre, pero es un tema muy grave, ¿eh? O sea, que el Cádiz vaya cambiando durante el medio de la temporada, cada temporada, durante la temporada, vaya cambiando de director deportivo, cuando todo el mundo sabemos que dentro de la dirección deportiva también está el propio presidente. Es muy grave. No, pero Alberto, pasa una cosa en el fútbol. En el fútbol la pelota lo tapa todo. O sea, claro, por supuesto. El Cádiz, y lo hemos recordado muchas veces, el Cádiz pues lleva 3 temporadas seguidas en primera división. O sea, las cosas son como son. Y claro, pues todo eso queda en segundo plano. Hemos visto clubes que incluso se han arruinado, pero como ganaban títulos, pues nadie miraba a lo que pasaba en la arca y no pasa nada. La pelota lo tapa absolutamente todo. Pero bueno, que deja de ser llamativo, ¿no? Que dices tú, o sea, es que no tenemos, no sé, cuando yo me dice, oye, el director deportivo de tu equipo, no, que no sabemos quién es. O sea, no hay, no sabes si decir si no hay, o es que hay muchos, o es que realmente no cada vez hay más miembros, por lo menos cada vez se le pone en cara a más miembros, que no significa que antes no hubiese un gran número de personas trabajando en la dirección deportiva del Cádiz, pero cada vez hay más caras reconocibles, pero tampoco sabes qué hace cada uno. Claro, pero es que escúchame, es que yo me pongo ahora a mirar la web oficial del Cádiz, pone área deportiva, coordinador deportivo, Enrique Ortiz Boruno, o sea que ya no, ya dejó de ser coordinador deportivo, o sea que no sabes ahora mismo a quién hacer responsable, ¿no? Sí. De los movimientos que hace. Por eso decimos, como Vizcaíno decía alguna vez, no ficho yo, no ficha el Cádiz.
El Cádiz. Entonces, pues ya está. Pues, hay un ente, un poco... Cádiz. Estaría guay en plan hacer una película sobre eso, ¿no? Como que hay un ente, una inteligencia que rodea alrededor de la ciudad deportiva del Cádiz y de las instalaciones del Cádiz, que es quien realmente manda, ¿no? Con una voz que a través de las luces una especie de luz que palpita, ¿no? Sí. Soy el Cádiz. Soy el Cádiz. Soy el Cádiz. Traigan de nuevo a Jonathan Sesma. Algo así estaría guay. Bueno, pues señores, esta semana ya hemos vuelto, ¿no? Estamos todavía, fíjense, 24 minutos dura esta parte del vídeo, hay otra parte antes. Póngale que el vídeo dure cerca de 40 minutos. Nos estamos desperezando, ¿eh? Mañana tendremos agujeta, pero esta semana, pues aparte de este vídeo y este podcast, ¿no? Para aquellos que nos escuchan en iVoox, en Spotify y compañía, pues tendremos seguramente, da la impresión, que otro al respecto de Joe Diarra, que en principio ya se da como oficial. Tendremos el jueves el vídeo de la previa. Vamos a hacer vídeo y no directo porque nos parece un poco precipitado, ¿no? Volver a los directos de previa tan pronto. Y en principio esos serán los vídeos de esta semana, a menos que haya alguna sorpresa, alguna noticia impactante. Pero ya son muchos, ¿eh? No quejarse, que ya son muchos. Deportivo. Claro, sí, sería sorprendente, sin duda. Bueno, pues Miguel Ángel, ¿quieres decirle alguna cosita más a la gente antes de decirle que darle la turra con que se suscriban? Nada, que le den al me gusta, que eso en YouTube es muy hijo puti con esas cosas. Correcto. Y que nada, que deje los comentarios, que se lo recomienda a los amigos. Oye, mira, que me he encontrado esto, a estos dos carajotes allí. Hablando del Cádiz, pues ya está, pues para echar el ratillo, que nosotros estamos aquí, para que echéis el ratillo nada más y para divertirnos un poquito. Para quitarnos la fiebre, para poder sacárnoslo de encima, para eso estamos aquí. En que nada, os leemos, ustedes sabéis que os leemos siempre en los comentarios de YouTube, de iVoox, donde lo dejéis. Así que da vuestra opinión sobre el fichaje de Raúl Parra y lo que se viene esta semanita. Porque bueno, yo todavía no tengo la mente esa que jugamos el viernes, ¿eh? Todavía no. Ya veremos cuando se vaya acercando el partido. Cuando empieza la jornada ya empezará a entrarte el gusanillo. El jueves ya lo mismo sí, pero de momento nada. Así que nada, señores. Optimismo en salsa, que no nos queda otra. Nos vemos.